Hola amigos, el tema de nuestra lección es fe por encima de la razón. Vamos a leer fragmentos elegidos de las fuentes. Pueden encontrar nuestro material de estudio en Galaxy Shiva Tova. Pueden enviarnos preguntas y preguntas seleccionadas serán emitidas al aire. Adelante, Raf, fe por encima de la razón. En nuestra realidad tenemos dos estados: este mundo o el mundo superior. Y nada más fue dado. No hay nada más en realidad, porque es solo la realidad del Creador, la fuerza del otorgamiento, la cualidad del otorgamiento y las criaturas, quienes son diferentes y serán diferentes del Creador, por un lado, y por otro lado, podremos sentirlo, descubrirlo con el poder de la recepción. Entonces, lo que sucede con nosotros es que existimos en la fuerza de la recepción, y lo que podemos hacer con nosotros mismos, el cambio que tenemos que hacer es que, aunque somos hechos del poder de la recepción, necesitamos empezar a sentir la fuerza del otorgamiento, revelar al Creador que está frente a nosotros. Entonces, seremos socios del Creador. Esta es la razón por la cual, en adición a nuestra naturaleza de recepción, el deseo de recibir, adquirimos la intención de otorgar. Esto es lo que hacemos a través de toda nuestra historia. No es simplemente a través de una vida, es a través de toda la existencia. Y en esa manera el Creador organiza la naturaleza del estado inerte, vegetal, animal, y estas partes dentro de nosotros las detectamos aparentemente fuera de nosotros, pero están dentro de nosotros y nos ayudan a descubrir la naturaleza del otorgamiento, la cual es opuesta a la naturaleza de la recepción. Y somos estas dos, la naturaleza del Creador y la naturaleza de la criatura. Somos compuestos, estamos compuestos de estas dos. Y esta es la manera en que existimos y esta es la manera en que avanzamos. No podemos cambiar el deseo de recibir. No podemos cambiar el deseo de otorgar. Solo la intención, podemos adquirir la intención de otorgar. Y podemos alcanzar la equivalencia del estado. Y desde ahí aprendemos qué es el deseo de recibir, qué es el deseo de otorgar y cómo ambos nos ayudan a estar en un estado similar al Creador, por encima de toda la realidad, y también de sentir el llenado de toda la realidad, la satisfacción de toda la realidad. Y esto es lo que estamos aprendiendo el día de hoy aquí. La fuerza de recepción sale de nuestra naturaleza, emerge de ella, y por lo tanto llamamos esa cualidad el deseo de recibir, el deseo de recibir. Y el deseo de otorgar no existe por sí mismo. Por el contrario, existe encima del deseo de recibir, por encima de este.
Y nosotros llamamos al deseo de otorgar la fuerza de la fe por encima de la razón. Si tenemos la razón, incluso esto no es muy simple. Tener un deseo de recibir, el deseo de saber, de recibir, de disfrutar, de ser satisfecho. Y por encima de esto, nosotros también podemos empezar a adquirir la fuerza del otorgamiento. Por lo tanto, con el objetivo de otorgar, nosotros también podemos hacerlo, o no lo podemos hacer de cada estado, sino que tenemos que alcanzar una fuerza de recepción muy grande para sentir en esta el mal, las cualidades negativas, las influencias negativas en este deseo de recibir. Y empezamos a tener discernimientos opuestos. Y son discernimientos de dar. Entonces necesitamos intentar alcanzar un estado por encima del deseo de recibir, en el cual empezamos a sentir el deseo de otorgar, la intención de otorgar, de dar. Y esta es la manera en que avanzamos hacia el concepto de fe por encima de la razón. Esta fuerza de otorgamiento, de fe, de espiritualidad, como la llamamos, este poder es alcanzado por encima de la fuerza de recepción, relativo a la fuerza de recepción. Nosotros incluso medimos la espiritualidad usando medidas de la fuerza de la recepción o herramientas de medida de la fuerza de la recepción. Entonces, en la medida en que nos podamos elevar por la fuerza de la recepción por encima de esta, podemos medir la fuerza del otorgamiento. Por lo tanto, introduzcámonos en lo que nuestros amigos y el material que han preparado para nosotros. Han preparado un documento que nunca tuvimos antes. Es algo muy especial. Docenas de extractos muy específicos a este tema. Entonces empecemos con esto. Como usualmente sucede, Kiev, adelante. No hay traducción, amigos. ¿Cómo puede construir, medir, cómo puede usted pesar la fuerza que tú no tienes naturalmente? Lo que significa que ¿cómo podemos medir la fuerza de un aeroplano que pueda despegar? La medimos de acuerdo con el poder que puede levantar. Y así sucede en todo. Tratamos de medir algo que no existe en nosotros desde que nacemos. Entonces nosotros lo medimos, lo construimos usando fuerzas opuestas. Cada tecnología, nosotros necesitamos una fuerza conocida de gravedad, la fuerza del odio, todo tipo de fuerzas que existan en el deseo de recibir, y de acuerdo a esto y opuesto a esto medimos la fuerza del otorgamiento, del amor, y esto es lo más natural. No tenemos otra manera.
Si ustedes encuentran otra manera, estoy feliz de escuchar acerca de. Pero esto es un principio conocido, natural, universal, y lo usamos para eso. Y esta es la manera en que medimos. Con todo funciona así. Todo lo que pertenece a esas acciones que no sabemos cómo ejecutar de manera natural, saltar, volar, aún amar, dar, siempre lo medimos, estas fuerzas las medimos relativas con lo opuesto, con el sentido opuesto. La gravedad, por ejemplo, representa para nosotros la posibilidad de medir algo. Miremos en la física, en todo. Aún si no entendemos este principio, esto es lo que estamos haciendo, no obstante. Holanda 1, adelante. ¿Cómo el inerte vegetal y animal y el hablante nos ayudan a avanzar hacia el estado de fe por encima de la razón? El inerte vegetal y animado que existe en nuestras vidas y el nivel hablante no podemos medirlos realmente o verlos. Mire todo lo que el ser humano quiere saber o los grupos acerca de la sociedad. No es ciencia. Nosotros lo estudiamos, pero no podemos decir que lo podemos medir de manera exacta y que podamos trabajar con estos conceptos de manera clara. Porque nosotros somos humanos aparentemente en este mundo. Pertenecemos a la especie animal que existe en el 4º grado. Por lo tanto, no podemos estudiar, no podemos medir con nosotros mismos de una manera científica verdadera. Todo lo que sabemos acerca de los humanos, pequeños cantidades de conocimiento, psicología, sociedad, realmente no podemos alcanzar estos conceptos totalmente. En la física, los objetos inertes, vegetales, animados, las criaturas. Para saber, si tú quieres saber las características de un nivel, te tienes que elevar por encima de él. Einstein escribió acerca de eso. Tienes que elevarte por encima de algo para entenderlo. Y lo mismo aquí, tienes que elevarte por encima del nivel humano para entender qué es un humano. ¿Cómo? Con fe por encima de la razón. Nos elevamos a unas cualidades que no pertenecen al humano, que pertenecen al Creador. Y de esta manera entendemos la persona, la estudiamos. Y por lo tanto, el pesar de nuestro desarrollo, de los errores constantes que cometemos, del hecho de que no podemos funcionar de manera apropiada, todos estos estados eventualmente nos llevan a un estado donde debemos alcanzar un grado más alto, un grado por encima de humano. Necesitamos estar en fe por encima de la razón para saltar por encima de la mesa, como se dice. Y de esta manera vamos a poder entender qué es lo que somos y cómo elevarnos a un nivel más alto. Y eso es lo que va a suceder. Los cabalistas escriben, pero esta es la manera en que debe ser. Digamos, Rab, que estoy en un nivel animado. ¿Cómo uso este grado
¿Cómo lo puede usar? ¿Puede usted darnos un ejemplo cómo usar este escrutinio para llegar y avanzar hacia fe por encima de la razón? No puedes. Puedes ver una cabra alcanzar algo por encima de su estado natural de desarrollo. No, por el contrario. Si dentro de esta manada hay un punto en el corazón, lo que significa un deseo que está por encima de las cualidades naturales que pertenecen a esa manada, entonces solo así esa cabra o esa vaca puede decirse que están destinadas a ser especiales, que son dignas de ser desarrolladas, de que se les dé una oportunidad de crecer y de alcanzar el poder del intelecto y de esta manera elevarse por encima del grado de ellas. Y esto es lo que nos fue dado. Nosotros nos organizamos en un centro y la gente tiene una inclinación a entender lo que significa saltar por encima del nivel de la mesa, que significa no ser de la manada, sino entender la naturaleza de la manada y estar por encima de esta, lo que significa que estamos saliendo un poquito, muy poco, estamos saliendo todavía no hemos salido de nuestra naturaleza, pero tenemos la inclinación. Es como las memorias, los récords de la vestimenta. Para saber, esto es fe por encima de la razón, pero ellos tienen récords del vestimiento. Esto es lo que se llama el punto del corazón. No sabemos por qué llegan a nosotros, pero hay para quienes esto no es interesante, pero llegan estas memorias a nosotros por las fuerzas de la naturaleza del Creador. El Creador está organizando todo de tal manera, de acuerdo al grosor, digamos, que existe dentro del corazón. Y este grosor demanda un poder correspondiente que nos eleva. Y para eso se necesita fe por encima de la razón. Y esto es lo que sucede con nosotros. El problema, el desafío es que todavía estamos colgando entre el cielo y la tierra. Todavía no podemos correctamente usar este poder que se nos ha sido dado. Queremos elevarnos, queremos ascender, pero trabaja de esta manera en la tecnología. Nosotros necesitamos actividad en contra de esto, la fuerza de la conexión. Y la fuerza de conexión va a construir entre nosotros la fuerza de un ascenso espiritual. Y esto es lo que nos hace falta en este momento. Por lo tanto, no podemos sobreponernos, vencer la fuerza que nos está molestando, que nos previene de conectar entre nosotros, porque el ascenso espiritual puede darse solo con fuerzas especiales. Es algo técnico, no hay nada especial. Todo es de acuerdo a las fuerzas de la naturaleza. Y nosotros empezamos a ascender, a elevarnos de acuerdo a los poderes del otorgamiento, de conexión mutua, en la cual empezamos a descubrir cómo alcanzar estas leyes, cómo conectar, cómo elevarnos
a través de los grados de conexión y desde ahí a los grados de elevarnos, de que seamos atraídos hacia arriba. Esta es una técnica a través de la cual nosotros ascendemos espiritualmente. Grosor, purificación, todos estos discernimientos de los cuales aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah. Y todo esto depende de cómo y cuánto nosotros nos posicionamos en contra de nuestro deseo. Cuánto apreciamos el poder del ascenso espiritual, el ascenso espiritual por sí mismo, donde podemos dejar ir todo. Y le damos la importancia solo a esto, al ascenso espiritual. USA Noreste, adelante. Rab, este alcance a nivel superior viene de la conexión en la decena o viene del Reshimó o viene de las plegarias. ¿De dónde viene exactamente este poder? Este poder viene del Reshimó, de las memorias. Las memorias despiertan. Si la persona no las organiza y se organiza alrededor de estas memorias el ambiente adecuado, entonces estas memorias gradualmente se extinguen y la persona se desespera y se va, deja la senda. No entendí. No hay traducción, amigos. No, porque siempre es el otorgamiento en contra de la recepción. Nuestros estados, nuestros ascensos, nuestras acciones son relativas a la fuerza de la recepción. Esta es nuestra base natural, nuestro cimiento. Ok, ¿dónde está la unidad? No, dice el Rab, el grosor es adicionado a la fuerza del ascenso y trabaja para elevarnos. La oscuridad va a brillar como la luz. Es al final lo que sucede, es una ley. Al final, el final del proceso va a ser un estado donde será noche, mañana y noche en un solo día. אמונה למעלה מהדעת, קטעים נבחרים מן המקורות, קטע מספר 1, כותב רבש. Fe por encima de la razón, fragmentos elegidos de las fuentes, extracto número 1, Rabash escribe. Antes de que uno sea digno de alcanzar la verdad, uno debe creer que la verdad no es como uno la conoce y siente, sino que se rige según tienen ojos pero no verán, tienen oídos pero no escucharán. El Rab dice, lo que significa que en nuestras vasijas no podemos entender qué es la espiritualidad, lo cual es solo por razón de la corrección, para que el hombre alcance la perfección que él siente solo a sí mismo y ninguna otra realidad. El Rab dice, esta es nuestra naturaleza, solo nos sentimos nosotros mismos y percibimos la realidad solo a través de nosotros, lo que significa que yo no puedo decir que siento esta forma a través de mis sentidos, sino que es solo lo que pasa a través de mis 5 sentidos es lo que percibo. Y la forma en la que estos 5 sentidos me dan la información a mí. Lo que significa que fuera de esos 5 sentidos, donde está
la verdadera representación. Todo es subjetivo relativo a mis cualidades. Por esto, si el hombre pone su corazón en tratar con fe por encima de la razón, esto lo prepara y lo corrige para alcanzar la revelación del rostro. Así como está escrito en el Sagrado Zohar que la Sagrada Shejinah dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai, no hay sitio donde ocultarse de ti, lo que significa que mediante distintos ocultamientos que él siente, cree que aquí está presente la luz del Creador, y esto lo prepara hasta alcanzar la revelación del rostro de su luz. Este es el asunto del tamaño de la fe que saca al hombre de todo tipo de bajezas y ocultamientos. Si uno se refuerza en ella y pide al Creador que se revele. Moscú, adelante. Пожалуйста, подскажите, как отводить все заслуги в постижении величия Творца товарищам и Творцу? ¿Cómo asignar todos los alcances? El resto no ha sido traducido. El Rab dice, si tú trabajas correctamente, si tú conectas con la decena, entonces, si tú estudias de manera correcta, de acuerdo, la gente puede cometer errores y hay algunos obstáculos a lo largo del camino, pero si eventualmente tú llegas a un estado donde lo que tú tienes, tú empiezas a asignarlo al Creador. Y de esta manera tú empiezas a entrar en conexión con el Creador. Toma tiempo, algunas veces años, pero eventualmente eso es lo que sucede y el Creador no te va a dejar ir después de esto. Esta es la manera en que Él organiza la senda para ti y el sentimiento de esta. Petah Tikva 35, adelante. ¿Qué significa sentar el corazón? Rab, traer el corazón cerca al Creador. Ok, tú lo sientes dentro del corazón. ¿Cómo hacerlo? La manera más segura. La manera más segura es que tú quieres sentir a todos tus amigos en el corazón. No hay un creador. La suma de todos los amigos, más diferentes ellos sean, el conflicto que traigan. Si tú sientes a tus amigos juntos, tú finalmente sientes al Creador, porque realmente no hay un Creador, solo cuando tú lo construyes de esta manera, a través de tus amigos. Turquía 5, adelante. Ok, podemos acelerar este proceso a través del Reshimot. ¿Cómo, y si es verdad, cómo lo podemos hacer? ¿Puede acelerarse este proceso a través del Reshimot? Y si es así, ¿cómo se puede acelerar? Tú puedes despertar las memorias a través de la luz circundante. Cuando te conectas con tus amigos, ustedes despiertan estos Reshimot para conectarse con este récord que fue dado desde Adán Harishon. Petah Tikva 31, adelante. Cuando nos dirigimos al Creador para pedir asistencia, la única asistencia que nos da es como el coronavirus. ¿Es ese tipo de asistencia que debemos esperar? No, yo no lo compararía porque el deseo de recibir
El coronavirus nos ayuda o nos ayudó a movernos un poco. No es el estado espiritual al cual nos tenemos que elevar, pero ayuda. Extracto número 2, Rabash escribe: el asunto de la fe por encima de la razón en el trabajo significa que se tiene que creer que a pesar de que la mente no ve que es así y que uno tiene varias pruebas de que no es así como uno quiere creer, lo que se denomina fe por encima de la razón. Es decir, que uno dice que como si lo viera dentro de la razón. Esto se llama fe por encima de la razón en el trabajo. Es decir, que es un gran trabajo que la persona acepta realizar y que es contrario a la razón. Significa que el cuerpo no está de acuerdo con esto, pero de todas maneras lo acepta como si estuviera dentro de la razón. Dicha fe requiere ayuda de parte del Creador. Por eso, tal forma de fe requiere que uno rece para que el Creador le dé la fuerza de asemejarse a Él, como si ya lo hubiera alcanzado dentro de la razón. Es decir, que uno no debe rezar al Creador para que le permita comprender todo dentro de la razón, sino que debe rezar al Creador para que le dé la fuerza de aceptar con fe por encima de la razón, como si se hallara dentro de la razón. Nuevamente, extracto número 2 de Rabash. El asunto de la fe por encima de la razón en el trabajo significa que se tiene que creer a pesar de que la mente no ve que es así. Y uno tiene varias pruebas de que no es así como uno quiere creer, lo cual se denomina fe por encima de la razón. Es decir, que uno dice que cree como si lo viera dentro de la razón. Esto es lo que se llama fe por encima de la razón en el trabajo. Es decir, que es un gran trabajo que la persona acepta realizar y que es contraria a la razón. Esto significa que el cuerpo no está de acuerdo con esto, pero de todas maneras lo acepta como si estuviera dentro de la razón. Dicha fe requiere de ayuda de parte del Creador. Por eso, tal forma de fe requiere que uno rece para que el Creador le dé la fuerza de asemejarse a Él, como si ya lo hubiera alcanzado dentro de la razón. Es decir, que uno no debe rezar al Creador para que le permita comprender todo dentro de la razón, sino por el contrario, uno debe rezar para que el Creador le dé la fuerza de aceptar la fe por encima de la razón como si se hallara dentro de la razón. ¿Cuántas veces dice aquí como si? Debemos entender que la fe por encima de la razón no es una fuerza real que viene a nosotros. Es como si sintiéramos, cuando empezamos a sentir. Es como cuando yo me coloco unos anteojos nuevos. Al principio yo no tenía esos anteojos y veía,
que veía estas manchas con color en vez de gente, y cuando me coloco mis anteojos veo una realidad totalmente diferente ante mí. Esto es lo que sucede. No es que podamos distinguir entre los dos. Simplemente queremos ver la realidad en la manera en que el Creador la ve, la manera en que el Creador ve su realidad. Y esto es lo que queremos, es lo que queremos ver. Por lo tanto, queremos alcanzar la fe, la fuerza del otorgamiento, la fuerza, esta nueva visión, de tal manera que podamos ver que todo el mundo está conectado, como cada uno adiciona al uno y está conectado el uno al otro. Que otorga, que da, y así sucesivamente. Y queremos ver estas cosas como si estuviéramos usando un nuevo par de anteojos que son la fe por encima de la razón. Y que yo siempre puedo salir de este grado y ver la realidad en mis vasijas egoístas, y que me puedo elevar al grado de la fe, ponerme los anteojos de la fe y ver el mundo de una manera totalmente diferente. En otras palabras, es siempre una oportunidad que está siempre delante de mí, es una posibilidad de ver la realidad en el deseo de recibir y ver la realidad desde el deseo de otorgar. Y puedo hacer una corporación y que siempre me puedo elevar por encima del deseo de recibir al deseo de otorgar para estar por fe por encima de la razón, lo que significa que la razón no desaparece. Yo la uso para elevarme alto hasta el nivel del poder de la fe. Y yo siempre tengo la fe, la cual va a ser relativa a mi razón. Entonces, yo estoy ahí como un científico, como alguien que me está midiendo a sí mismo de manera realista dentro de la razón, y donde él está por encima de la razón. Próximo. Extracto número 3, Rab. Que leamos nuevamente número 2. Nuevamente extracto número 2. El asunto de la fe por encima de la razón en el trabajo significa que se tiene que creer que a pesar de que la mente no ve que es así, y uno tiene varias pruebas de que no es así, lo que significa que hay una separación dentro de la persona, que hay estos dos discernimientos, en fe y en la razón. Y que hay pruebas de que no es como uno quiere creer, lo que se denomina fe por encima de la razón. Que él existe en esta división interna, y esto es natural para la fe por encima de la razón. Es decir, que uno dice que cree como si lo viera dentro de la razón. Esto se llama fe por encima de la razón en el trabajo. Es decir, que es un gran labor que la persona acepta realizar, que es contrario a la razón. Esto significa que el cuerpo no está de acuerdo con esto, pero de todos modos lo acepta como si estuviera dentro de la razón. Dicha fe requiere de la ayuda de parte del Creador.
porque esto es algo que la persona tiene y solo si la luz brilla sobre él. Por eso, tal forma de fe requiere que uno rece para que el Creador le dé la fuerza de asemejarse a él, como si ya hubiera alcanzado el estado de dentro de la razón. Es como si, no es dentro de la razón, es por encima de la razón, pero tiene la misma validez que dentro de la razón. Es decir, que uno no debe rezar al Creador para que le permita comprender todo dentro de la razón, sino por el contrario, uno debe rezar al Creador para que le dé la fuerza de aceptar la fe por encima de la razón, como si se hallara dentro de la razón. Estos conceptos son difíciles de transmitir de manera verbal, pero esta es la manera en que él escribe y lo vamos a alcanzar de manera gradual. La luz superior va a vestirse en nosotros y alcanzaremos estos conceptos más claramente. Kiev 1. Sí, amado Rab. Usted dijo que esta cualidad de fe por encima de la razón es algo que alcanzamos cuando queremos sentir al amigo en el corazón. Sucede que este sentimiento del amigo necesita ser en contra de lo que sentimos dentro de nuestras razones. Esta es la manera en que trabaja, que yo debo sentir a mi amigo en contra de lo que yo siento en mi razón. Nosotros lo vamos a alcanzar prontamente y lo vamos a entender. Es duro, es difícil explicarlo. Es como una persona ciega, es difícil explicarle lo que podemos ver, pero va a llegar, va a llegar. Vamos al extracto número 3. Rabash escribe, extracto número 3. Uno tiene que pensar por encima de la razón y describirse como si ya ha conseguido la fe en el Creador, en la sensación de sus órganos, y que uno ve y siente que el Creador gobierna el mundo entero como el bien que hace el bien. Y aun cuando uno observa dentro de la razón y ve lo contrario, de todos modos, uno tiene que trabajar por encima de la razón y que de esta manera parezca como si estuviera ya en la sensación de sus órganos, de que así es la verdad, que el Creador conduce al mundo de una forma buena y bondadosa. Aquí está adquiriendo la importancia de la meta y de aquí ya está recibiendo vida, es decir, alegría de tener un acercamiento al Creador. Y uno tiene lugar para decir que el Creador es bueno y benevolente, y uno se siente a sí mismo que tiene una fuerza para decirle al Creador: tú nos has elegido entre todos los pueblos, nos amaste, nos quisiste, porque uno tiene sobre lo que agradecer al Creador. Y en la medida en que uno siente la importancia de la espiritualidad, así logra su alabanza al Creador. Tov. מה יש לנו? איתוון. Italia 1, adelante. Caro Rav, negli stati di oscurità, chiedere al Boré di rivelare. Querido Rav, el estado de la oscuridad, en el estado de oscuridad, pedir que el Creador se revele se llama la fe. No. La fe es una fuerza especial que llega a una persona y que lo eleva a percibir el mundo de una manera diferente. ¿Qué significa como si?
Como si מתאר לעצמו שנמצא במצב הזה, לאט לאט הוא מתקרב לזה. de imaginar que él está en este estado, entonces se acerca uno al estado real. Marcasa 1. Una pregunta de un amigo en la decena. ¿Cómo una persona puede saber que él está yendo con fe por encima de la razón? Cuando la persona adquiere esta cualidad, entonces la persona entiende que siente que esto es lo que está sucediéndole. אייל? רב, אולי כבר ענית על השאלה הזאת, אני לא בטוח, אבל Rab, usted puede que ya haya respondido esta pregunta, pero en este mundo, para estar seguro de que no, que hay otra gente que ve y tenemos un acuerdo acerca de la realidad. Y cuando yo veo la realidad con fe por encima de la razón, ¿con quién puedo estar de acuerdo? Es como una visión subjetiva. Ok, tú te pones de acuerdo con la fe por encima de la razón porque tú la construyes una encima de la otra. ¿Cómo sé que no la estoy imaginando? Es precisamente porque esa fuerza aparece por encima de la razón y tu razón te da el conocimiento, la prueba, el sentimiento de que tú estás en el poder de la fe, la cual está por encima de la razón. Y tú no tienes ninguna duda de que tú existes en una percepción de realidad más profunda comparada a lo que tenías antes. Esto es algo que está por encima de mi deseo. Por ejemplo, yo recibo algo de mis amigos en mis deseos. ¿Quiere decir que hay un nivel de profundidad que todavía no entiendo? Sí. Kiev 3, adelante. Здравствуйте. Скажите, правильно ли так говорить, что Hola, Ruar. когда мы через разум оцениваем, смотрим на мир, то Cuando nosotros apreciamos o vemos al mundo a través de nuestra razón, de nuestra mente, vemos choques, mi verdad, la verdad de él, y no podemos unir estos simultáneamente. Y entonces nos destruimos el uno al otro. Cuando llegamos al estado de fe, esto se complementa, estas realidades, y todo entra en su lugar. ¿De acuerdo? Sí. En el extracto ellos hablan acerca de la alegría de ese punto. Se llega a una alegría. Esto nos lleva a la alegría cuando conectamos los opuestos que estaban en rechazo. Si yo estoy en un estado donde yo debo elevarme a la fe por encima de la razón o de otra manera, no puedo continuar en mi desarrollo hacia el Creador. Entonces yo estoy feliz acerca de esto porque yo siento en que estaba en un camino sin salida y pude saltar por encima de ese obstáculo y avanzar. Tel Aviv 1, adelante. En el estado de... es una existencia de relaciones previas. No es un estado de noche, es algo más. בוקר טוב, רב. בהמשך לשאלה של אייל. Buenos días, Rab. Para continuar la pregunta de mi amigo, ¿qué vamos a... lo que obtenemos por encima de la razón no se mueve dentro de la razón? Esta es una buena pregunta. Todo se va dentro de la razón
después de un tiempo y se convierte en una razón superior, una razón espiritual. Lo que significa que nosotros, lo que alcanzamos en el mundo espiritual, ¿eso se mueve al estado dentro de la razón? El Rab dice no. No es dentro de la razón corpórea física, es como un segundo grado, digámoslo así. Internet, adelante. בלרוס, מה חייבת להיות הדרישה כדי להתעלות באמונה מעל הדעת? Bielorrusia, ¿qué debe ser la demanda para elevarnos con fe por encima de la razón? ¿Qué debe ser esta plegaria? El Rab dice, es una forma de una necesidad interna que viene dentro de la persona. Desde Cabio 9, en el extracto 3, Rabash dice que la persona necesita creer por encima de la razón e imaginarse cómo llegamos a este estado. Solo a través de trabajar, eso es lo que estamos discutiendo. Vamos a continuar discutiéndolo. Tenemos que trabajar entre nosotros en la conexión y esto va a llegar. Lo importante aquí es entender que este es el resultado de un trabajo grupal, mutuo, en la decena. Moscú 1. Как будто оно уже притягивает это состояние. Или это просто средство? ¿Esto ya atrae este estado? Sí. Sucede de esta manera. Rab, división entre la razón y fe por encima de la razón en nuestro trabajo. Si yo veo un amigo que está corrupto en mi razón, entonces yo empiezo a ver a este amigo como corregido. ¿Esto significa fe por encima de la razón? No, depende de lo que tú quieras ver. En mi estado yo lo veo de manera corrupta. Entonces yo lo represento de manera paralela como un amigo corregido. ¿Esto significa que estoy en fe por encima de la razón? No todavía. El amigo dice, entonces ese primer estado, ¿qué significa? El Rab dice, fe por encima de la razón es una fuerza que tú adquieres de arriba. No es algo que tú puedes arreglar por ti mismo de acuerdo a tu deseo. Yo voy a verlo a él y él es bueno, de tal manera que las cualidades negativas no se van a volver buenas. Y entonces él va a aparecer como algo bueno ante mí. Eso es un aspecto psicológico. Ok, necesitamos pensar. Sí, tú tienes que pensar más acerca de esto. Moscú, adelante. Пожалуйста, подскажите, как правильно действовать, как правильно молиться. ¿Cómo actuar de manera correcta? ¿Cómo rezar de manera correcta? La mitad del grupo está inmerso en problemas corpóreos de manera regular y con fe por encima de la razón no funciona en que solo cerramos los ojos y que yo me hundo y que yo paralelamente maneje mis problemas corporales. ¿Cómo los amigos deben trabajar para que puedan confiar en su desarrollo espiritual y que el Creador les envía de una manera dura y dolorosa? Yo pienso que el grupo en general necesita conectar todos los problemas, todos los alcances, todos los logros espirituales. Y entonces ellos van a obtener una buena conexión. Дает нам свыше каждому и всем вместе, и все это
como cuando el Creador nos da para cada uno de nosotros y todo está calculado de manera precisa, lo que cada uno quiere sentir y debe sentir. Y de acuerdo a esto necesitamos recibir y trabajar con lo que se nos es dado. ¿De acuerdo? Petah Tikva 31 adelante. Los estados que se revelan a una persona en este mundo, si pudiera tener esta actitud de que el Creador se relaciona a la realidad, ¿cómo relacionamos con el Creador lo que vemos en este mundo? Tú no puedes relacionarte de manera diferente a cómo te relacionas en este momento. Lo que el Creador te da, con eso te relacionas. Ok, la manera en que los cabalistas se relacionan con este mundo, ¿ellos lo respetan, el mundo físico, o simplemente lo ignoran? Un cabalista mira este mundo como él siente la actitud del mundo hacia él. No, esos estados que rodean la persona. ¿Qué significa este mundo corpóreo, físico? Relativo a él mismo, este mundo es esa condición que él tiene que procesar de manera correcta para entrar al mundo espiritual. ¿Cuál es esta actitud que lo trae a este mundo y él cómo la usa para avanzar hacia el próximo mundo espiritual? Estamos aprendiendo acerca de esto. Todas tus preguntas, la respuesta es: estamos aprendiendo cómo puede trabajar con este mundo. Él tiene que conectar con sus amigos. Él necesita ver el mundo como un mundo como se debe comportar de manera usual, pero él debe reconocer la fuerza del Creador. Entonces, a un estado llega a mí de un mundo que yo mando fenomenal y que sucede en mi deseo de recibir. Nuevamente, ¿cómo yo invierto este sentimiento para avanzar? ¿Cómo lo uso de manera correcta? Solo como estamos hablando todo el tiempo, no sé qué más decirte. Necesito tomarlo con fe por encima de la razón e invertirlo en la fuerza del otorgamiento que recibo del Creador. Y deseo que esta fuerza esté entre nosotros, entre todos los amigos. Ok, de este momento en que conecto, ¿qué pasa? ¿Qué me sucede? ¿Y a los amigos significa que lo uso de manera correcta? Sí, podríamos decir eso. Moscú 7, adelante. Ok, Rav, una pregunta. Cuando una persona ve y siente con fe por encima de la razón, ¿cómo él lo formatea a una razón espiritual? Hay un desarrollo, un movimiento donde una persona puede avanzar con fe por encima de la razón y hacerlo continuamente. La fe por encima de la razón que él alcanza se transforma en una razón espiritual y él empieza a construir el próximo grado encima de esta fuerza. Latín 11, adelante. Gracias, Rav. La pregunta es la siguiente. Si yo no puedo hacer que surja la fe por encima de la razón por mi propia voluntad, entonces la alternativa o la posibilidad única sería suplicarla, pedirla al Creador en una
en una plegaria o la podría yo recibir como una cualidad, digamos, en base al interés que ponga yo en el estudio, por ejemplo. Fe por encima de la razón llega a la persona de manera gradual, de manera lenta, de acuerdo a cómo él puede construir con los amigos junto con los amigos este sentimiento común que lo ayuda a salir de él mismo y a incorporarse en los otros. Y a través de esta incorporación con los amigos se incorpora en el Creador. Entonces, la persona gradualmente se acerca a este concepto de fe por encima de la razón. Es la fuerza de Binah que está por encima de la fuerza de Malhut. בסדר. טוב, עמית. קטע מספר 4. Amit. Extracto número 4. Rabash escribe. Específicamente a través de la fe por encima de la razón, lo que significa que incluso si siente oscuridad en el camino, y aunque comprende que si Malhut ilumina de forma revelada y no de forma oculta, y el cuerpo sintiera la grandeza del Creador, esto sería más fácil para ir más lejos y ser recompensado con estar siempre en un estado de trabajo, y él no tendría descensos. Sin embargo, él elige ir por encima de la razón. ¿Quién? שוב. קטע מספר 4. דווקא על ידי אמונה. Extracto número 4, nuevamente. Específicamente a través de la fe por encima de la razón, lo que significa que incluso si él siente la oscuridad en este camino, y aunque comprende que si Malhut iluminara de manera revelada y no de forma oculta, y el cuerpo sintiera la grandeza del Creador, esto sería más fácil para él ir más lejos y ser recompensado con estar siempre en un estado de trabajo, y él no tendría descensos. Sin embargo, él elige ir por encima de la razón. Ahora se puede decir que él está por encima de la razón, lo que significa él escoge por encima de la razón a pesar de todas las oportunidades y las posibilidades de revelar la realidad desde dentro de la razón. Bulgaria 1, adelante. Buenos días, Rab. Так выглядит, что вера в высшее знание — это как отмена на знание. Sucede que fe por encima de la razón es como un anulamiento de la razón. ¿Por qué se llama otorgamiento? Fe por encima de la razón Fe por encima de la razón no es que esté por encima de la razón, sino por el contrario, que apreciamos, que valoramos más el estado de por encima de la razón. No es como que nosotros tomamos algo y lo colocamos por encima. No. Al contrario, es porque apreciamos, porque valoramos, porque le damos la importancia.
Entonces decimos que es más importante que dentro de la razón, lo que significa que tenemos la razón, pero también tenemos la posibilidad de construir una percepción de la realidad que está por encima de la razón. Entonces nosotros nos establecemos encima de esto. Esto es lo que se llama fe por encima de la razón. Es la percepción del mundo espiritual. No piensen que es fácil y que no funciona para nosotros. No está absorbida en nosotros porque es una percepción completamente diferente de la cual no tenemos nada que nos pueda ayudar, excepto que nosotros pedimos, clamamos y la ayuda viene de arriba y entonces vamos a entender lo que es. Antes de que la recibamos, lo vamos a entender. No es como en nuestro mundo donde yo puedo alcanzar algo y puedo aprender después de que lo tengo, aprender de esto. Aquí, porque pertenece a un grado diferente, no puedo aprender de esto antes de que yo reciba esta fuerza. Y esta es la razón por la cual es algo muy importante. Entonces, es difícil, es extraño. Kiev, uno adelante. Да, дорогой Раф, тут вот исходя из отрывка, вот написано, что он бы хотел получать величие Творца, и тогда ему кажется, что хорошо, он бы mог продвигаться. Está escrito en el extracto que uno quiere recibir la grandeza del Creador y que va a traer avance, pero él escoge la fe por encima de la razón. Entonces hay una contradicción aquí. Sí, porque si fuera la grandeza del Creador en mis ojos, entonces yo me entregaría y sería fácil para mí llegar al estado de fe por encima de la razón. Entonces, ¿no es bueno querer la grandeza del Creador? El Rab dice, sí, es bueno, pero yo necesito llegar y elevarme, acercarme a este estado. ¿Qué dice? Específicamente a través de fe por encima de la razón, lo que significa, aun si él siente la oscuridad en este camino y aún comprende que si Malhut ilumina de forma revelada y no de forma oculta, y el cuerpo sintiera la grandeza del Creador, sería más fácil para él avanzar, ir más lejos y ser recompensado con estar siempre en un estado de trabajo y no tendría descensos. Sin embargo, él elige y escoge fe por encima de la razón. Él no busca la revelación, por el contrario, entiende que la senda verdadera está en ocultamiento, en la oscuridad, y ahí, específicamente ahí, él tiene la posibilidad de alcanzar una percepción real del Creador, de obtener y alcanzar la grandeza del Creador. No podemos representar esto de manera clara, pero las condiciones para esto se pueden organizar de alguna manera. То есть я не хочу чувствовать Творца как бы своих эгоистических килим, правильно? А хочу как бы, чтобы что, он мне силы дал. Significa, yo no quiero sentir al Creador en mi vasija egoístas, pero quiero que me dé una fuerza para el trabajo. ¿Es esto? Sí, tú puedes decir esto por ahora. Turquía 4, adelante. Good morning, Raf. Buenos días, Rab. You said that even though Rab, usted dijo que aunque este proceso pasa en el ocultamiento, la persona debe saber que esta es la manera de alcanzar la percepción del Creador. Y también está el hecho de escoger, que se menciona en el artículo, el aspecto de escoger. Pero cuando yo estoy en ese estado de oscuridad, no hay
un botón con el cual yo pueda escoger, porque si yo sintiera la grandeza del Creador, no estaría en ese estado de oscuridad, en primer lugar. Y cuando yo estoy ya en ese estado de oscuridad, yo no tengo ningún botón, ninguna puerta para escoger. Entonces, usted dijo al principio de la lección que saltar por encima de la mesa. ¿Cómo alcanzamos esto? Intenta, durante el estado de oscuridad, de abrazarte a tus amigos y de continuar de esta manera. ¿Por cuánto tiempo, dice el amigo? Hasta que la oscuridad desaparezca. Tengo miedo de que nunca desaparezca, dice el amigo. No, te prometo que va a desaparecer. No me prometa, Rab, esto. No. Primero que todo, él me prometió, es más que dentro de 2 semanas, pero es seguro que esta es la manera en que va a funcionar. La oscuridad fue dada para nosotros porque no tenemos otra opción que no sea conectar entre nosotros. יש גם באולם, רב. יש גם באולם. נו, בוא באולם קודם. רועי? ¿Hay preguntas en el salón de estudio? Ok, vamos al salón de estudio. Rab, ¿qué es considerado escoger? Fe por encima de la razón. ¿Qué se considera esta acción? Tú escoges no de acuerdo a lo que los ojos ven, pero de acuerdo por encima de la razón, no a tu razón, por encima de la razón. Pero ¿cómo yo sé lo que es fe por encima de la razón? ¿Qué es opuesto a eso? El hecho de que tú eres opuesto ya es un discernimiento por sí mismo. Sí, pero yo no tengo un ejemplo de que yo pueda ver con mis ojos y que yo pueda decir, esta es fe por encima de la razón. En conexión con tus amigos, tú puedes entender lo que significa fe por encima de la razón. Tú puedes empezar por eso. Claro, pero es como que es opuesto a todo lo que es recibir. Sí, por encima de la razón es por encima de la recepción. Pero usted explicó antes que no es que uno ponga por encima de la recepción, es como una naturaleza diferente que tú tienes. No lo puedes explicar usando nuestro vocabulario, porque nuestro vocabulario está atado a nuestros sentimientos y por encima de la razón no tenemos ningún sentimiento. Entonces sucede que estamos hablando acerca de algo, pero no hay cómo agarrar el concepto. No hay algo que conecte con nuestros sentimientos. Es como si estuviéramos hablando una lengua totalmente diferente y tú no conoces las palabras. ¿Cuál es esta transición? ¿De qué depende? Solo la luz superior, solo con la fuerza del Creador, solo cuando tú conectas y pides y clamas, tener esa fuerza de trabajar en la senda de la fe. Quiero preguntar, se dice que debemos apreciar la fe.
¿Cuál es este estado y cuál es la diferencia entre apreciar la fe y vivir en la fe? Vivir de acuerdo a la fuerza del otorgamiento. Imagina que tú estás en un mundo que no trabaja de acuerdo a la fuerza de recepción, de acuerdo a Malhut, sino que trabaja de acuerdo a la fuerza de Binah, y que necesitamos acercarnos a esto para trabajar de acuerdo a la fuerza de Binah también. ¿Cómo lo deberíamos hacer? ¿Cómo podemos elevarnos a ese nivel donde decidimos, pensamos, comparamos todo de acuerdo a las fuerzas de la fe que existen en cada discernimiento? No está claro cómo valorar la fe cuando aún no tengo este lenguaje. El primer entendimiento empieza en esto, pero ¿dónde está? Rav, reza por ello. Por supuesto, tú no lo tienes, pero tú lo quieres. Tú tratas con tus esfuerzos, con tu intelecto, con tus esfuerzos emocionales. Tú tratas de alcanzar esta fuerza que no existe, inclusive en tu mente o en tu sensación. Amigo, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Inclusive no sé lo que pido. Rav, tú estás pidiendo ver la realidad, percibir la realidad que está trabajando de acuerdo a la fuerza del otorgamiento. Gracias, dice el amigo. Es así como funciona, Dudi. En cuanto tú leas de esto, tú no vas a encontrar nada más claro que esto. Gracias, dice el amigo. Amigo, entonces de acuerdo a todo lo que aprendemos aquí, la fuerza de la fe que tenemos es la fe en los sabios, la fe en el Rav es lo que usamos. Rav, sí. Amigo, porque los mismos registros de lo que usted habló al comienzo de la lección es un registro de vestidura que brilla dentro de nosotros, que nos da nuestro primer impulso. Y los registros de espesor, por alguna razón no somos capaces de construir esta fuerza de conexión con el fin de trabajar con estos registros correctamente. ¿Lo entendí correcto? Amigo, porque el proceso nunca termina. Constantemente tenemos que realizar esto. Entonces, significa que estamos atrás, ¿verdad? Rav, no estamos atrás. Estamos avanzando. Necesitamos únicamente aspirar a algo llamado por encima de la razón. Es algo que no podemos alcanzar a menos que llegue a nosotros desde arriba. Con esto podemos conectarnos, podemos rezar y la fuerza de otorgamiento llegará a nosotros, la fuerza de la fe. Entonces entenderemos que es la fuerza de la fe que existe por encima de la fuerza de la recepción. Esto es llamado fe por encima de la razón. Amigo, entre fe por encima de la razón. Y aquí está la fuerza de conexión, lo que usted dice. Esto es lo que yo quiero reforzar a los amigos. Esto es lo que carecemos con el fin de sentirlo correctamente, porque de otra manera solamente permanece como una imaginación, como solamente jugando. Rav, tú estás jugando y eso también es lo que llamamos esto como un juego. Sin embargo, este juego nos lleva hacia una sensación correcta. Es así tal como los niños juegan. Es como el creador juega con la ballena. Es así como nosotros nos acercamos más a la verdad. Tomar todas las fuentes de la Kabbalah, tómalas y verás que no hay más de lo que está escrito y de lo que estamos usando.
Nuestra porción diaria de la luz que reforma, ¿también esto es por encima de la razón? Rav, ¿cuál porción diaria? Amigo, la luz que reforma, la lección matinal que llega cada día, inclusive si estamos a través de estos estados. Rav, eso no es fe por encima de la razón, es únicamente la porción que necesitamos recibir con el fin de más y más acercarnos más hacia la fe por encima de la razón. Amigo, ¿pero es por encima de la razón? Rav, no, por supuesto no. ¿Qué es fe por encima de la razón? Que se te ha dado un plato y que comes de esto. ¿Cómo puedes llamar la fe por encima de la razón cuando llegas a la lección? No. Pero si tú te relacionas correctamente hacia la lección y tú agregas a la lección tus esfuerzos, entonces podemos decir de que eres capaz de despertar al Creador que brille en ti y despertar en ti la fe por encima de la razón. Amigo, quiero preguntar que si la luz que reforma, si está agregada a la tendencia de que es algo de los amigos, si esto está cerca a esto, a la fe por encima de la razón, Rav, sí. Rav, escuché que usted dijo tratar en la oscuridad de abrazar a los amigos y que puedes continuar. Entonces quiero preguntar, ese estado de oscuridad, ¿qué tendencia necesito tener hacia los amigos? Rav, conexión. Amigo, pero por ahora es oscuro, es oscuridad, es decir, pedir por la conexión. ¿Cuál es mi expectativa de conectarme por encima de la oscuridad? Rav, nosotros queremos alcanzar la fuerza del otorgamiento. No tenemos esta fuerza de otorgamiento, ni siquiera un poco. Todo está en la intención de beneficiarse, de recibir, de tener éxito. Entonces lo que queremos hacer es acercarnos más uno hacia el otro, entender cuánto podemos o no podemos estar juntos y desde nuestra conexión juntos, más o menos de forma exitosa, nosotros pedimos al Creador que nos dé la fuerza de conexión. Esto es llamado la fe por encima de la razón. Esto es lo que estamos pidiendo. Amigo, este abrazo de lo que usted habla, ¿esto significa que estamos abrazándonos entre nosotros o el Creador nos está abrazando? ¿Dónde está ese abrazo? Rav, nosotros queremos abrazar uno al otro con nuestros deseos egoístas, a pesar de que nosotros simultáneamente querramos matarnos unos a los otros y que nosotros llegamos a un abrazo entre nosotros. ¿Y dónde está la verdadera fuerza del abrazo? Es que nosotros pedimos al Creador, danos esta verdadera habilidad de abrazar. Ahora estamos simultáneamente abrazándonos uno al otro. Ayer se abrazaron unos a los otros en la cena, en la comida, en las reuniones. ¿Y es ese un abrazo real? Ese es un abrazo físico. Ustedes desean alcanzar el abrazo interno, donde los corazones se tocan uno al otro. Y por lo tanto, todo esto llega a un solo corazón. Y no tenemos esto por ahora, pero está escrito. Y tú crees en las palabras de los sabios que esto sucederá y por lo tanto tú rezas y pides por ello.
¿Está bien? Italia 4. Cosa è più corretto? Chiedere al Boré la sua importanza, la sua grandezza oppure direttamente la forza della dazione? ¿Qué es más correcto hacer? ¿Pedirle al Creador por su grandeza o pedirle directamente por la fuerza de otorgamiento? Rav. Lo que tú deseas en ese momento, lo que tú necesitas mayormente con el fin de avanzar hacia la conexión con todos. Esto es lo que tú deberías pedir. Italia 3. Buongiorno, cosa significa in decina sentire nei suoi organi che il Boré conduce il mondo come il bene che fa il bene? ¿Qué significa dentro de la decena sentir en los órganos que el Creador está dirigiendo al Creador, conduciendo al mundo en el bien que hace el bien? Rav. Que el Creador, donde esté yo en la realidad, yo siento amor que llega de Él, que me llega de Él. Grupo Nicolás Sochi. Cuando una persona va por encima de la razón, él debe alcanzar un cierto resultado, porque decimos que alcanzamos el conocimiento superior o el conocimiento espiritual. ¿Qué es lo que debe de suceder? Rav, en certeza tiene que haber un resultado, amigo. Entonces, por el otro lado, es como... Каждый раз это поднимает вас к еще большему свойству отдачи. Eleva a un mayor grado de otorgamiento. Moscú. ¿Está bien? Entonces vamos con Moscú. Как мне начать стыдиться от того, что не хочу идти верой выше знания? ¿Cómo no puedo sentir vergüenza Не давать мне никаких чувств. al no querer ir por encima de la razón? El Creador no me da ninguna sensación. Habla con los amigos, dice Rav. Moscú 7. Buenos días. Cuando una persona está en la espiritualidad, entonces él siente que no hay nada más que el Creador es el bien que hace el bien. Entonces, específicamente, por encima de eso, tenemos una elevación en fe por encima de la razón. Ese no es mi disfrute, pero de alguna manera para el Creador. En principio, dice Rav, continúa. Y van a aparecer definiciones más claras en ti. Vamos con noreste. Cuando nosotros recibimos algo del Creador, y en el momento que nosotros necesitamos decidir recibir más o menos, esos elementos de duda, es esta decisión que estamos realizando para construir el masaj. Es la fuerza que podamos llamar fe por encima de la razón. No, aún no, pero continúa y verás. Pronto sucederá. Padera 1. No los escucho, dice Rafa. שאול, תצא ותיכנס, אנחנו נחזור אליך. בינתיים יש לנו את איטאוואן, ופה באולם גם מוצטס. Regresaremos con ustedes. Por el momento, tenemos también aquí en la sala. תכף, אתה רוצה איזו שאלה מהאולם, או... Rafa, pero no escucho nada, Amit. Tenemos una pregunta abajo en la sala. Amigo, dice, ¿es correcto decir que la fe por encima de la razón es un resultado y no una acción?
¿Puedo decirlo de esta manera? Rav, sí. Amigo, ¿es un resultado de mis acciones? Rav, es el resultado de tus esfuerzos. El amigo dice gracias. Vamos a regresar con Hadera de nuevo. Rav, escuché que usted dijo que inclusive la persona que piensa que puede alcanzar todo dentro de su razón quiere ir por encima de la razón. Las fuerzas para ello vienen de algún tipo de sensación interna que viene en contra de la razón o viene de afuera. Rav, lo recibe de afuera. Muy bien, entonces movemos hacia las mujeres y adelante. De PT 8. ¿Debería la fe por encima de la razón ser algo realmente sentido dentro de la razón? Rav, más grande, más fuerte. Siguiente. Mac 30. Ravash escribe que la persona pide al Creador para que se revele. Entonces, ¿pedimos por la revelación o pedimos por la fe? Rav, estamos pidiendo por la fuerza del otorgamiento, por la fuerza de la fe, que nos dé la habilidad de entender al Creador, estar más cercanos al Creador. Y vivir en los mismos estados, en los mismos deseos, en los mismos pensamientos tal cuales del Creador. Hay una diferencia, pero digamos de que tú compraste un cachorro pequeño y lo traes a tu casa. Entonces tú quieres saber cómo piensa y cómo acepta y recibe todo. Tú inclusive ves que es una pequeña mascota, un pequeño perrito. Entonces tú quieres de tener algún cierto lenguaje común con el cachorrito, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, nosotros, tal como animales pequeños, queremos tener una conexión, un lenguaje común con el Creador. PT 27. ¿Qué depende que la persona alcance la fe de la fuerza de la fe por encima de la razón o no la alcance? Rav, la fuerza de la fe la recibe desde la conexión con los amigos. Mac 30. ¿Cómo podemos saber cuánta fe necesitamos con el fin de salir de la sensación de la ocultación? Rav, el Creador sabe esto. Cuando la persona recibe la fuerza de fe por encima de la razón. Sí. Sur, ¿cuál es la diferencia en estar en fe por encima de la razón o estar realmente en fe por encima de la razón? Si la persona realmente está en fe por encima de la razón, entonces siente el mundo superior, el mundo espiritual, el mundo de fuerzas de otorgamiento, y él está ahí y está contento acerca de esto y tiene una urgencia de compartir esto con todos. PT2. Entonces, ¿qué significa? Que él cree como si viera por encima de la razón. Rav. Sí, porque realmente, ¿qué es por encima de la razón? Es la cualidad de otorgamiento. La cualidad de otorgamiento es el Creador y nosotros nos acercamos más. Queremos tener fe por encima de la razón, si queremos acercarnos más. Entonces, de tal forma, nosotros podemos ver para nosotros mismos qué es la fuerza del otorgamiento. PT 33. ¿Qué es la persona que imagina como si estuviera por encima, en fe por encima de la razón, como si estuviera en fe por encima de la razón? Rav, amor por encima del rechazo. Grupo Oeste 2. No está claro cómo la persona puede alcanzar la fe antes de que alcance la verdad, porque usa la fuerza de su pensamiento.
Rav. No sé cómo responder esto de una forma correcta. Siguiente. Mac 38. En cuanto más crecemos, la fe es la fuerza que no usamos. Sí, siempre esta crece. Grupo PT2. ¿Qué acción y en qué estado nos acercamos más hacia la fe por encima de la razón? Rav. ¿Qué acción hacemos que nos pueda acercar más a la fe por encima de la razón? Es solamente la conexión entre nosotros. Sharon 5. Es la falta de fe por encima de la razón. Es expresada a través de no ver que el Creador es el bien que hace el bien. Rav. Esto es una percepción subjetiva, que el Creador es el bien que hace el bien, etc. Necesitamos alcanzar el estado donde nosotros alcanzamos conexión, contacto con el Creador, adhesión con el Creador a través de todos los estados, donde quiera que esté. Siguiente. Mac 30. Es la fuerza de fe lo que evita que nosotros caigamos en la segunda ocultación. Rav, sí, por supuesto. Esa es la fuerza de la fe que no nos permite caer. PT6. Ver que el Creador está conduciendo al mundo como el bien que hace el bien en todos los estados es como sí o es una verdadera imagen en cierto punto. Rav, es una verdadera imagen. No sabemos dónde está y no sabemos cómo compararlo, cómo comparar estas imágenes. En cambio, poco a poco nosotros avanzamos al estado, a la corrección final, y entonces estará más claro para nosotros cuál es la imagen verdadera. Sur. Usted dice que tenemos que construir la imagen y avanzar. ¿No podemos borrar la carencia? Rav, nosotros avanzamos con dos piernas. PT7. ¿Es fe por encima de la razón algo que solamente viene del Creador? ¿Es como esperamos salvación? ¿Es llamado esperar salvación? Rav. ¿Únicamente esperar salvación del Creador? Sí podemos decirlo. Siguiente pregunta. ¿Arvut en el grupo puede incrementar la fe por encima de la razón? Rav. Arvut en el grupo básicamente cubre todo. Si nosotros nos acercamos al punto en que nulificamos nuestro ego y la fuerza de conexión entre nosotros es lo que mora entre nosotros y nos gobierna, con ello nosotros adquirimos todo. Nosotros nos detenemos de sentirnos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos, y nosotros alcanzamos las fuerzas, la conexión espiritual, el Creador. Siguiente. Unidad. ¿Es fe por encima de la razón algo que sucede más en la mente o en la sensación, o no tiene nada que ver con nuestra mente actual y nuestra sensación actual? Rav. La mente y corazón necesitan estar en balance, crecer juntos. Siguiente. Latín 15. Estar corregido quiere decir que tienes fe por encima de la razón, estar corregido. Rav, sí, por supuesto, sí. Grupo Chile. Usted dijo que la persona decide ir por encima de la razón. Esto es cierto. ¿Qué significa que la persona escoge esto? Rav, la persona elige fe por encima de la razón porque ve que esta es la verdad. Y entonces él trata de
de pasar todos sus esfuerzos a través de la conexión hasta que se eleva por encima de su ego hacia la conexión con los amigos y ahí adquiere la fe por encima de la razón. PT6. ¿Es fe por encima de la razón algo que sucede en una persona como resultado de sus esfuerzos en la decena? Rab. Sí, a través de nuestra inversión en la conexión en la decena, nosotros alcanzamos la fe por encima de la razón. Grupo MAC. ¿Es correcto decir que el estado de cómo sí viene de nuestro esfuerzo y nuestra elección? Rab. Es como sí significa nace de nuestro esfuerzo, por supuesto depende de nuestra elección. PT 23. Si el cuerpo siente la grandeza del Creador, ¿esto significa que está en razón? Rab. La grandeza del Creador no podemos sentirlo dentro de la razón. Siempre es por encima de la razón. Sí lo sentimos. PT 2. ¿Cuál es esta vasija de fe por encima de la razón? Fe por encima de la razón es la vasija de Bina. España 3. Cuando pedimos por conexión en la decena, con el fin de sentirla en nuestro corazón, ¿esto es llamado pedir fe por encima de la razón? Rab, no lo sé. No sé qué decirles. Estas son cosas que se repiten en sí mismas. Es como si tuviera que regresar a las mismas respuestas. Siguiente. PT 25. Por encima de la razón. ¿Es mi razón en contra de la razón de los cabalistas? Rab, no. Algunas preguntas no tienen lógica. Siguiente. Última pregunta de PT 10. ¿Desde cuál esfuerzo el Creador le da la fuerza a las personas para trabajar por encima de la razón? Rab. El Creador le da a la persona la fuerza de ir en fe por encima de la razón para que éste se eleve a un más elevado grado de razón. Está muy bien, mujeres. Hoy tenemos hoy y también mañana tenemos un congreso juntos. Esperemos que a través de nuestra conexión adquiramos unas nuevas vasijas, nuevos deseos. Y entonces alcanzar el estado donde entendamos qué es lo que estamos enfrentando. Vemos hombres y mujeres donde quiera que estén en el mundo, aquellos que piensan que son más exitosos o menos exitosos, no importa. Nadie puede de forma precisa detectar y expresar este concepto de fe por encima de la razón, porque es realmente un grado espiritual que ahora está por arriba de nosotros. Desde lejos se ve diferente, se ve más vago, pero por lo tanto tenemos cierto tipo de imagen de una forma u otra, pero cuanto nos acerquemos más y crezcamos hacia el concepto de fe por encima de la razón, entonces
nosotros ya no lo detectamos exactamente en cualquier caso. Muchas gracias y los veré en las siguientes lecciones y después en el Congreso. Tengo mucha expectativa de este. Sí, Amit, que continúa. Vamos a cantar y continuamos la siguiente parte. Muy bien, dice Raf. Es ver mis hojas caer y tu primavera es mi florecer. Tu guerra es mi guerra también y tu alegría es mi felicidad. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי. האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, solo juntos llegamos. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד נגיע. Tu sol es en mí una gran luz y tu lluvia es como un manantial. Tu casa es un ancla de amor, ese que hay en ti y que está en mí. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זו השמחה שבי. Tu miedo es un temblor en mí y tu mundo es todo para mí. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד נגיע. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, solo juntos llegamos. כולנו יחד באותה סירה, estamos tú y yo, en el bien y en el mal, רק ביחד, solo juntos llegamos. Todos juntos